Hoy vamos a estudiar las funciones del lenguaje. ¿Qué son las funciones del lenguaje? Las funciones del lenguaje son las distintas opciones, los distintos instrumentos que yo tengo a mi disposición en el lenguaje, dependiendo de la intención que yo tenga a la hora de comunicarme con alguien. La comunicación es algo tan sencillo como lo que aparece aquí. Es un acto en el que un individuo, un emisor, establece un contacto con un receptor para mandarle un determinado mensaje. Ya hemos dicho que el principal código que utilizamos es el verbal, pero utilizamos muchísimos más. Siempre el que sea más efectivo para que nuestro mensaje sea comprendido por el receptor lo más rápido y eficaz posible. Entonces, si con una mirada no me hace falta hablar porque sé que mi receptor me va a entender perfectamente, pues utilizo el código visual o con un gesto. Siempre tenemos a nuestra disposición el lenguaje para comunicarnos de la forma más breve y concisa posible. Entonces, vamos a analizar los elementos que intervienen en la comunicación. Para que una situación comunicativa se dé, tenemos que tener un emisor que, utilizando un código conocido, sea por el emisor que por el receptor, porque si el código no es conocido por el receptor, no va a conseguir descifrar nuestro mensaje. Mandamos un mensaje al receptor utilizando, como he dicho, un determinado código a través de un canal y en un determinado contexto. El contexto es importante porque es lo que determina de qué modo me voy a expresar y eso va a hacer que mi receptor interprete de forma correcta el mensaje. A veces nuestro receptor no comprende la ironía o no comprende una broma porque no es el contexto adecuado. Por eso es tan importante el contexto a la hora de comunicarnos. Adecuarnos al contexto. Eso es lo que se llama la adecuación, que lo veremos en temas posteriores, pero está bien que ahora nos vayamos familiarizando con el término. Es lo que da lugar a que exista un registro formal y un registro informal a nuestra disposición. Vamos a ver ahora, con un ejemplo, vamos a analizar en este ejemplo los elementos de la comunicación. Pedro le dice a Ana por teléfono, esa sería la situación comunicativa. Tomar el bus de las 4, ese sería el mensaje. El emisor sería Pedro, porque es el que transmite el mensaje. El mensaje sería, como hemos dicho, tomar el autobús de las 4. El canal, el hilo telefónico y el receptor, Ana. Y el código, por supuesto, bueno, la gramática de la lengua. La gramática de la lengua española. ¿Por qué es importante que conozcamos el funcionamiento del lenguaje? Pues porque, como he dicho, eso es lo que mejorará nuestra competencia comunicativa. ¿Qué es la competencia comunicativa? La competencia comunicativa es lo que nos permite
expresarnos mejor y además comprender mejor los mensajes que se nos transmiten. Cuanto mayor poder de vocabulario tenga y mayor experiencia tenga, más fácilmente voy a comprender y más rápido los mensajes que me transmiten un determinado emisor. Muy bien. Vamos a ver ahora las funciones del lenguaje. Vamos a borrar esto. Vale, las funciones del lenguaje tenemos distintas funciones dependiendo de la intención que yo tenga. Primero, por ejemplo, si yo quiero expresar sentimientos o emociones en mi mensaje, quiero hacerlo patente, emplearé una entonación exclamativa o interrogativa y en ese caso en mi mensaje predominará la función emotiva o expresiva. Porque yo, emisor, pretendo demostrar mis emociones en mi mensaje. Y aquí tenemos un ejemplo: qué susto me di, no te lo he dicho 1000 veces, que en ese caso no es una pregunta. No estoy pretendiendo que mi receptor me responda a esa pregunta, sino que comprenda que estoy enfadado porque le he repetido muchas veces la misma cosa, con lo cual estoy transmitiendo una emoción y no estoy preguntando nada. Vale, vamos a la siguiente. La función representativa o referencial es la más sencilla. Es la que utilizamos siempre que queremos transmitir una información. Informar o transmitir un mensaje. Esa es mi intención. Cuando en mi mensaje predomina la función representativa o referencial. ¿Cuáles son los recursos? Un léxico claro, exento de adornos, por eso no predomina la función poética, y con una entonación neutra, como hemos dicho, ¿no? Sin ningún tipo de emoción. Ahí tenemos otro ejemplo. La plata es buena conductora de la electricidad. Bien, esa es una información que transmitimos sin ninguna emoción. También podemos transmitirlo con emoción, pero en este caso lo único que pretendemos es informar. Por eso, como esa es mi intención, en mi mensaje predominaría esa función. ¿Cuándo predomina en mi mensaje la función conativa o apelativa? Cuando quiero influir en mi receptor. Es decir, siempre que me comunico quiero influir evidentemente en mi receptor. Pero no siempre que me comunico con alguien quiero que haga algo. En la conativa y apelativa, sí. Es cuando dentro de mi mensaje incluyo explícitamente a mi receptor, porque pretendo generar en él una actitud o una acción, lo que sea. Generalmente, ¿qué recursos utilizo? Los pronombres y formas verbales en segunda persona, el imperativo y la forma interrogativa, pero en este caso sí que quiero que me responda, no como en el primer caso,
que hemos visto. A veces podemos hacer preguntas no para que nos respondan. Ya os he dicho que nunca en la comunicación nunca hablamos o casi nunca hablamos de forma literal. A veces preguntamos para regañar. Como he dicho hoy, no te he dicho ya que te calles, no quiero que la persona me responda así, me lo has dicho, lo que quiero es que se calle. Pero cuando digo cállate, en mi mensaje está predominando la función conativa o apelativa, porque lo estoy diciendo directamente. Quiero crear en el receptor una respuesta inmediata. A lo mejor cuando doy una información quiero que esa persona lo comprenda, pero no quiero una respuesta inmediata. Sin embargo, cuando en mi mensaje predomina la función conativa o apelativa, uso el imperativo o las preguntas, quiero que mi receptor actúe de una forma determinada, como muy bien nos dice aquí. Vale. ¿Cuándo predomina la función poética o estética en mi mensaje? Pues cuando utilizo el lenguaje de un modo no convencional para atraer la atención de mi receptor. Mi intención es expresar un mensaje de forma bella teniendo en cuenta el código. ¿Qué quiere decir? Pues que hago uso de todos aquellos recursos lingüísticos que me ofrece la lengua para que mi mensaje sea más atractivo. Ya he puesto el ejemplo en clase de la publicidad. No es lo mismo que me vendan un chicle diciendo que es un chicle que está muy bueno, que tiene mucho sabor, que lo definan como una explosión de sabor o algo parecido. ¿Por qué? Porque de ese modo comunico a mi receptor de forma más efectiva aquello que yo quiero transmitir, que es que el chicle tiene un sabor muy potente. En ese caso, la función sería la estética o poética, porque estoy embelleciendo mi mensaje para atraer la atención del lector. La fática o de contacto, esta es muy interesante. Hemos hablado de la función fática o de contacto, que es cuando nos aseguramos de que el canal funciona, es decir, de que mi receptor está escuchándome. ¿Cómo hacemos eso? Pues cuando, por ejemplo, generalmente la función fática es la que se utiliza para iniciar una conversación, para finalizarla o para volver a retomar una conversación que a lo mejor hemos dejado aparcada por otro motivo. Entonces son frases o locuciones que se utilizan no de forma literal, sino simplemente para romper el hielo, así como se dice. Es como cuando nosotros no llegamos y nos ponemos a hablar con una persona directamente, sino que intentamos primero establecer un contacto. ¿Cómo? Pues con expresiones como ¿qué tal?, buenas, ¿cómo te va? Muchas veces cuando decimos ¿cómo te va? O cuando decimos buenos días, buenas noches, no es que estemos directamente queriendo decir eso, es simplemente un modo de establecer el contacto, como bien pone en este ejemplo. Oiga, me oye, diga, le escucho. Eso sería, por ejemplo, en una conversación telefónica, pero también pues cuando decimos hasta luego, a lo mejor no nos vamos a ver dentro de un rato, pero es una forma de despedirnos. Nosotros no llegamos, hablamos con una persona sin decir hola y nos vamos sin decir adiós. Vamos a ver ahora un vídeo donde se ve muy clara la función fática. ¿Cómo sería la función fática si nos la tomásemos de forma literal?
Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Sí? ¿Sí qué? Sí, ¿qué? No, digo que sí, que qué. ¿Usted ha dicho buenas noches? No, usted ha dicho buenas noches. No, ha dicho usted buenas noches. Yo he llamado, he dicho buenas noches. Y digo, buenas noches. Bueno, pero yo he dicho buenas noches como concepto general. Ya. ¿Por qué dice como concepto general? Porque ha dicho buenas noches, que es lo que normalmente decimos si abrimos la puerta a una determinada hora, ¿no? No tiene ningún significado literal, es simplemente una forma de establecer el contacto. Pero lo ha dicho sí, como esperando. Y digo, sí. ¿Pero usted qué quiere? No, yo no quiero nada. ¿Y usted? No, yo no quiero nada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? ¿Sí qué? No, sí. No, ¿Qué? usted ha dicho buenas noches. Sí, he abierto, he dicho buenas noches, pero usted ha dicho sí. Bueno, pero he dicho sí como concepto general. Ya, pero sí algo querrá. No, yo no quiero nada. ¿Y usted? No, yo no quiero nada tampoco. Pues hola. Buenas noches. ¿Tú quieres algo? No, tampoco. Así, a través del humor, lo que hace, bueno, José Mota en este caso, es poner en evidencia cómo utilizamos muchísimas veces el lenguaje sin querer decir nada en realidad. Esa sería la función fática o de contacto. No estamos, cuando decimos qué tal, cómo te va, para establecer una conversación. Es simplemente para iniciar una conversación con nuestro receptor. Vamos a la función metalingüística. La función metalingüística es cuando utilizamos la propia lengua para hablar de la lengua. Es un poco lioso, pero luego cuando lo pensáis es bastante fácil. La función metalingüística, de ahí su nombre meta, que es por encima de, es cuando tenemos la intención de explicar y aclarar aspectos referidos al mismo código que estamos utilizando. Por ejemplo, perro es una palabra primitiva y perrito es una palabra derivada. Estamos hablando y hablando a la vez del propio código que estamos utilizando, de su funcionamiento. Un ejemplo más claro es cuando estamos hablando, por ejemplo, y a lo mejor no sabemos muy bien si estamos diciendo una palabra y decimos, ¿esto se dice así o cómo se escribe vaca, con V o con B? O ombligo, que a muchos gusta ponerlo con H, pues se escribe con H o sin ella. Cuando le preguntamos a un compañero, estamos utilizando la lengua para hablar de la propia lengua, o sea, estamos utilizando un código para hablar del mismo código. Eso aparece no es lo normal en las conversaciones, en una conversación fluida, pero puede aparecer. Muy bien, pues ahora podéis hacer estos ejercicios. Para poner en práctica lo que hemos estado viendo. Por ejemplo, podéis, no, de hecho debéis hacerlo. Por ejemplo, escribe, voy a hacer yo el primero, ¿qué función del lenguaje predomina en los siguientes textos? Vamos a ver. En la A, vino, sentimiento, guitarra y poesía. En este predomina la función estética, evidentemente, porque lo que quiere transmitir lo hace con un sentimiento, con una expresión que no es la convencional. Vino, sentimiento, guitarra y poesía hacen los cantares de la patria mía. ¿Qué está describiendo
Pues España, ¿y cómo lo hace? Pues no lo hace de la forma convencional, sino destacando lo que representa para esa persona. Vosotros podéis hacer los demás y practicar así, tanto en el ejercicio 5 como en el 6, lo copiáis en vuestro cuaderno y respondéis a esas preguntas, ¿vale? Espero que se os hayan aclarado todas las dudas y si tenéis alguna más, pues me lo preguntáis en clase.